Hey, bienvenidos a Classymes. Yo soy Messi. Aquí al lado tengo a Classy y para yo llegar a ese punto de belleza, en este video vamos a desglosar y aplicar paso por paso una técnica de maquillaje que me di cuenta que utiliza Makeup by Mario, el maquillista de Kim Kardashian. Él se llama Mario Dedivanovich. Él usa varias técnicas diferentes, pero hay una muy específica que veo que está usando mucho últimamente. Fíjense, por ejemplo, una característica que fue lo que más me llamó la atención de esta técnica. Fíjense, entre el lagrimal y la cuenca que él le dibuja a la modelo, hay una distancia bien grande y además está bien marcada cerca del lagrimal. Y eso es muy característico. Entonces tienes aquí como un espacio bien claro, bien ancho, que apunta hacia el centro de la nariz. Y dependiendo la forma de las cejas y del ojo de la modelo, la curvatura de la cuenca es diferente. Vamos a ver cómo yo logro que me quede bien a mí. Yo tengo párpado caído, ninguna de estas chicas lo tienen, pero yo creo que lo debemos hacer funcionar. Otra característica de este maquillaje es la curvatura de cómo sube el maquillaje que él aplica abajo en el párpado inferior y cómo se curva y apunta hacia la puntita de las cejas. Otra cosa es que en todas las fotos que he encontrado de esta técnica solamente se utilizan sombras mate. Otra cosa que he notado es que la cuenca está dibujada con una fina línea, no es una sombra oscura que apliques ahí con una brocha gruesa, como normalmente uno hace, que aplica aquí la sombra gruesa y se la lleva hacia adelante. Es totalmente diferente. No voy a ir más en la teoría, vamos a comenzar el maquillaje y paso a paso les voy desglosando la técnica, lo que yo veo que él ha hecho y la vamos aplicando en mí. Yo voy a hacer la cara completita porque a mí me gusta siempre hacerme la cara completa en los videos. Si tú solamente quieres ver el maquillaje de los ojos, adelanta el video hasta este minuto y este segundo que te dejo aquí. Pero si quieres ver todo el maquillaje, quédate ahí y comencemos ya. Lo más importante de hoy son los ojos, pero me voy a hacer la cara también ante las cámaras, como siempre hago, pero en esta parte no voy a hablar, lo voy a hacer más rapidito y cuando lleguemos a los ojos comenzamos con los detalles.
sobre los ojos antes de continuar con la cara. Es un maquillaje bien pesado el de hoy. Yo soy muy alérgica y ya comencé a lagrimear por aquí, pero vamos a ver cómo sale esto. Yo decidí que voy a comenzar por el párpado inferior. Por raro que parezca, creo que eso me va a facilitar el trabajo. Y lo primero que voy a hacer es ponerme un lápiz negro en la línea del agua inferior. Y bien cerquita de las pestañas inferiores, agrego un poquito de sombra negra con esta brocha planita. Y como ven, le hago esta colita apuntando hacia las cejas para ir dándome la idea de en qué ángulo más o menos es que voy a ir maquillando esa esquina. Ahora agrego un poco de sombra marrón bien oscura para continuar suavizando esos bordes y que no se vea muy fuerte. Y ahora comienzo a marcar la cuenca fijándome en esta foto con una sombra marrón oscura, pero de momento suavecito, solamente para ir decidiendo cómo voy a dejar la forma de la cuenca. Y como ven, lo hago más o menos así como esta modelo. Ya cuando decidí que esa era la forma que yo quería, agregué sombra negra para ya intensificar la cuenca lo más que pueda. Y ahora lo que tomé fue un bronceador, un bronzer así. Yo podía haber tomado también una sombra marrón no tan oscura. Y voy con una brocha más flojita. Y es para dar como un sombreadito alrededor de esta cuenca que yo dibujé. Para comenzar un poquito a difuminar y a suavizar. Con la misma brocha flojita tomé luego la sombra marrón oscura con la que yo me dibujé la cuenca primero. Y esto va a ayudar mejor a integrar ya los colores. Y ahora en toda la parte que dejé clarita en el centro, en el párpado móvil, agrego una sombra clarita, así un poquito color piel medio blancosa. No sé cómo llamarle a este color. Es un color simplemente claro. Y me hago un delineadito con lápiz negro y luego agrego un poquito de sombra negra. También pude haber hecho un delineado con un lápiz delineador, líquido, lo que sea. Y ya, darle el toquecito con máscara. Me debía haber puesto pestañas postizas, pero saben que no me gusta. Y bueno, ya terminando la cara con un poquito de iluminación. Este rubor metálico de Kiko Milano. Precioso. Creo que no lo venden ya lamentablemente, pero me encanta. Me puse un poquito del mismo rubor en los labios y luego me fui con un labial marroncito, una mezcla entre unos marroncitos para que no quedara muy fuerte. Aunque luego cuando vi la modelo de la foto me di cuenta de que los labios de ella estaban más oscuros. Aquí estoy agregando como un tonito de un colorcito así un poquito salmón
porque me di cuenta de que la modelo de la foto que yo elegí para guiarme más tenía este tono en los párpados. ¿Qué creen? A mí me fascina, me encanta. Este look va para mi lista de reproducción, mis videos favoritos o mis looks favoritos, siempre lo digo mal. Este es uno de los más classy que he hecho. De verdad, esta técnica va bien para párpados caídos como el mío. Definitivamente voy a seguir probándola con otros colores y perfeccionándola. Si a ti también te gustó, regálame un like, suscríbete a Classimes. Te veo en el próximo video muy prontito. Chao.